La historia de Jeffrey Dahmer. En Returnals hemos preparado una serie de videos donde vamos a explorar la historia resumida de algunos de los criminales más prolíficos del mundo. La idea era crear un especial de monstruos famosos, pero la realidad supera la ficción y podemos encontrar unos monstruos horribles en la vida real. Por ello, hoy damos inicio a este ciclo con la vida de uno de los asesinos seriales más famosos del mundo, Jeffrey Dahmer. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Fue el primero de dos hijos del matrimonio de Joyce Annette y de Lionel Herbert Dahmer, un estudiante de química de la Universidad Marquette que más tarde se convirtió en químico investigador. Algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de atención cuando era un bebé. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que Dahmer fue en general mimado por ambos padres cuando era un bebé y un niño pequeño, aunque su madre era conocida por ser tensa, ávida de atención y compasión, y discutidora con su marido y sus vecinos. Independientemente de cualquiera de los dos casos, esto podría haber influido en un joven Dahmer, ya que mimar en exceso o ser privado de atención puede afectar a los niños. Dahmer había sido un niño enérgico y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia. Pero antes de su 10º cumpleaños en la escuela primaria, Dahmer era considerado tímido. Una profesora recordó años más tarde que detectó que Dahmer tenía signos tempranos de abandono, debido a la ausencia de su padre y a las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando ésta quedó embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, en la escuela primaria, Dahmer tenía un pequeño número de amigos. Toda la infancia de Dahmer estuvo marcada por el distanciamiento de sus padres y por una fascinación por los huesos de animales y con los cadáveres de los mismos, llegando incluso a tener una colección de huesos. En la adolescencia, él se descubrió que era homosexual, pero no se lo confesó a nadie, temiendo el rechazo de las personas. Las discusiones entre sus padres los llevó al divorcio, y Jeffrey pasó a vivir con su padre, aunque tuvo un periodo donde vivió solo a los 18 años, y fue allí cuando cometió su primer crimen. En 1978, 3 semanas después de su graduación, el 18 de junio, Dahmer recogió a un autoestopista de casi 19 años llamado Stephen Mark Hicks. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. Hicks, quien había hecho autostop con el objetivo de ir a un concierto de rock en Chippewa Lake Park, aceptó acompañar a Dahmer a su casa, con la promesa de tomar unas cervezas con este, quien tenía la casa para él solo. Este le golpeó con una mancuerna en la cabeza y posteriormente cortó el cuerpo para deshacerse de él. En el caso de Hicks, que se repetiría con otras víctimas, Dahmer se quedó con la cabeza entera para poder contemplarla a solas, según su propia declaración. Durante unos 9 años no se volvió a saber de ningún crimen de Dahmer. Fue a la Universidad de Ohio, de donde fue expulsado tras cursar solo un semestre debido a su inasistencia y a su bajo promedio académico. Su padre, quien ha dado varias entrevistas sobre su hijo, señala que tras la expulsión de la universidad lo envió al ejército, pero de allí también fue expulsado, debido a su alcoholismo. En 1981, Dahmer se mudó con su abuela a una casa a las afueras de Milwaukee. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres, se dedicó a frecuentar bares gays y estuvo desempleado por largos periodos, en parte por su adicción a la bebida. En noviembre de 1987, cometió su segundo asesinato, el de Steve Tuomi, un joven de 25 años. Según el testimonio que dio durante el juicio que se le realizó una vez fue capturado, Dahmer
conoció a Tuomi en un bar y lo convenció de irse con él al cuarto de un hotel. Dahmer señala en su testimonio que no recuerda cómo asesinó a Tuomi, que se despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y sus manos llenas de moretones. A partir de allí, iniciaría una seguidilla de asesinatos que seguían un modus operandi similar. Dahmer conocía a un joven en un bar, lo llevaba a su casa, primero al cuarto en la casa de su abuela, pero ésta finalmente lo echaría de allí, y el hombre terminaría alquilando un apartamento barato en el centro de Milwaukee. Allí drogaba a su víctima y después la estrangulaba. Al principio llevaba a su casa a hombres que seducía en los bares, pero después le comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. De esa forma fueron asesinados Richard Guerrero, James Dockstader, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Straughter, Errol Lindsay, Conerak Simantramphon, Tony Hughes, Oliver Lacey, Matt Turner y Joseph Bradhoff. Una vez que consumaba el asesinato, Dahmer desmembraba el cuerpo e intentaba conservar sus partes guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias como soluciones salinas. Estas tareas de desmembramiento y conservación las hacía en el departamento que arrendaba en el centro de Milwaukee, y a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños sonidos, por más de 5 años, las autoridades no lograron descubrirlo. En julio de 1991, Dahmer convenció a Tracy Edwards, un joven negro de 32 años, de acompañarle a su casa para tomarle unas fotos a cambio de $100. Sin embargo, como lo relató en el juicio que se realizó poco después, Edwards descubrió los planes de Dahmer, logró escapar del apartamento y llamar la atención de 2 policías, que de inmediato se dirigieron al lugar. Allí, después de descubrir un par de fotografías de cuerpo desmembrado, Dahmer fue arrestado. Además de aceptar que había asesinado a 11 personas en su declaración a la policía, las autoridades de Milwaukee encontraron en el apartamento al menos 4 cabezas de sus víctimas, órganos como un corazón y un barril que contenía restos humanos disueltos en ácido, entre otros macabros hallazgos. En su testimonio, Dahmer admitió que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Tras un corto juicio, Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 asesinatos y condenado a igual número de cadenas perpetuas. Fue enviado a la prisión estatal de Ohio. 2 años después, murió después de ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una riña carcelaria. Y así termina la vida de uno de los asesinos más crueles de la historia de Estados Unidos, que nos demuestra que los monstruos sí existen en la vida real. Hasta aquí nuestro video. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, aquí en Returnals. Hasta la próxima.